a darle con una clase que es sumamente teórica. Aprovecho de avisar que José Javier me escribió que, por cierto, él está atendiendo niños en línea y tenía niños eh, afectados por el terremoto eh, y tenía asignaciones hoy de niños para atender, ¿no? Así que, bueno, Dios lo bendiga, pues él no va a estar con nosotros, pero está haciendo algo que creo que es muchísimo más importante ahorita. Wow. Entonces, hoy vamos a tener una clase que es sumamente teórica. Voy a compartir la pantalla. Ajá, me dicen que no tengo permiso para compartir. Este, Ya voy, profe, dame un minuto. Ya. ok, Disculpe, Raúl. disculpe que no le he enviado el Escúcheme diagrama, bien, esto no pero o es un sea, es que no regaño, es tengo una cabeza. sugerencia. Mire, hay muchas Yo sé. personas que no tienen abuelas. Y ustedes que tienen abuelas, muchos de ustedes, no le paran bola. Entonces la abuela ¿Qué es siempre eso? pregunta por ustedes, le está echando la bendición, les quiere dar un mundo, Hay un, todo su mundo se lo quiere dar. Entonces, no, creo ustedes no que le hay un paran bola a la micrófono abuela. abierto. Bueno, tienes razón. Tremenda Bien, anécdota. ahora vamos a compartir ahora. Adelante, A profesor. ver, aquí está. Ok, este acercamiento que vamos a hacer hoy va a ser sumamente teórico, ¿no? Lo que no implica, pueden verla ya Sí, ya se ve. ok, lo que no implica que no sea que no vaya a haber un diálogo, porque la idea de esto es conversar como siempre ha sido, pues. Desde el momento del inicio que yo me planteé este curso, a pesar de que, bueno, yo me lo planteé con unas expectativas de tiempo así como muy larguísimas, ¿no? Y tuve que bajarme de ese coco rápidamente. Em, la idea siempre ha sido esa, ¿no? Que repensemos. Si tal vez el título que yo debía haberle puesto a esta materia fue repensando los fundamentos del análisis, del acercamiento al análisis literario a partir de la teoría, porque sé, y lo sé por experiencia, que todo el que se adentra en este mundo de la teoría, en algún momento terminamos juntando nuestra necesidad de aprender con una especie de aplastamiento de todo ese aparato tan enorme eh, que nosotros vemos a un mismo tiempo, por lo menos a la gente que le gustan estas cosas, con admiración y horror también, ¿no? Y terminan condicionando, pues es como una especie de gringolas que terminan condicionándonos. El acercamiento a los textos eso es, creo yo, fundamental que en algún momento de nuestra formación nosotros tomemos una cierta independencia de visión, entendiendo esas herramientas en la utilidad que esas herramientas tienen que tener sin dejar sin dejar que esas herramientas nos limiten en su funcionamiento. Este es eso como todo en los estudios, en el dominio del conocimiento, es un acto de voluntad. Es un acto de voluntad, es un acto también sistemático y de proponérselo seriamente, ¿no? Entonces, abordemos entonces de aquí un punto que a mí me parece fundamental para nosotros situarnos correctamente, si es que se puede usar ese término referido al análisis, hablar de lo correcto, ¿no? Para situarnos en todo caso y enriquecer nuestra propia visión es situarse desde los elementos que tienen que ver con teoría de la ficción. Todo esto sin abandonar, por supuesto, la revisión elemental que estábamos haciendo. Llegó el momento de entrar en un estrato de la revisión de los textos, que es tal vez uno de los estratos que se ha tratado en la teoría literaria este, mm, de una manera tal vez un poco rígida en sus principios, pero que fue muy fructífera. Digamos, en los momentos actuales es muy fructífera, ¿no? Y también traigo esta revisión al final con una propuesta.
de visión, ¿no? Em, sobre estos aspectos. Entramos pues en el mundo de la fábula propiamente. Veamos aquí. Primero vamos a pasar a los aspectos de la génesis y evolución de ese concepto de manera muy sucinta, porque no, a mí no me interesa hacer una historia de la teoría literaria, porque lo que pasa es que a veces es bueno mirar unos aspectos específicos, ¿no? Que nos permiten entender cómo comprendimos, ¿no? Cómo comprendemos nosotros algunos conceptos y en consecuencia cómo utilizamos las herramientas que esos conceptos nos proveen. Cuando el concepto de fábula surge en la teoría literaria, ¿verdad? Surge adosado a otras estructuras. Nosotros tenemos divisiones que contemplan, por ejemplo, que contemplan el relato, la historia y la fábula. Tenemos otras divisiones que contemplan historia, trama y fábula, por ejemplo. Es decir, vamos a encontrar algunas variaciones. Pero en principio, este concepto surge, ¿verdad? De mano de la etnografía rusa a principios del siglo XX, es decir, de la temprana teoría literaria contemporánea, ligado a algunos esquemas culturales, ¿no? Con que se formulaban los relatos. Es decir, tratando de ver cómo estos elementos, cómo las culturas producían pues sus relatos, tratando de aislar unidades que permitieran una explicación de esos elementos. Estamos hablando ahí de estudios como los de Vladimir Props, por ejemplo, ¿no? Que establecen pues toda una serie de funciones que permiten explicar algunas apariciones y algunos relatos folclóricos específicamente. Entonces también está ese nacimiento está ligado ya en la teoría literaria formal, ¿no? Desde los estudios literarios con el primer formalismo ruso. Ahí pues tal como procedía el formalismo, trata de evidenciarse una forma de, de ese estrato que se llegó a determinar, ¿verdad? Como un estrato organizador de la historia, un organizador de la trama, en ese binomio trama-fábula, ¿no? Nosotros teníamos, pues, en términos muy simples, una historia que era contada, pero esa historia no se contaba en el orden en que nosotros debíamos entenderla. Pues una vez escuchada la historia, una vez leída la historia, el lector reformulaba esa historia en su orden causal temporal. ¿No? Y a eso se resumía la fábula, ¿no? Luego los formalistas también exploraron una serie de elementos, ¿ok? Que tenían que ver con cómo esas fábulas estaban presentadas, cómo se construían, ¿no? Esto pudo ganar en algún momento una abstracción muy grande. Veamos esto, ¿no? Veamos aquí una posición fundamental, que de ahí parten muchas cosas. La fábula es el material semántico abstracto de la historia, es el producto del nivel de abstracción más alto, representando la lógica de las acciones y los materiales preliterarios. ¿Ok? Porque estrictamente lo que se cuenta no es lo que está en el texto, sino lo que queda, ¿verdad? De la organización de lo que está en el texto. ¿Bien? La fábula se opone a la trama, es la manera en que se presenta ese material semántico en un texto dado. Y es la organización formal que da el texto mismo, ¿no? Esta oposición va a ser fundamental porque vamos a pasar aquí de la explicación del plano material, y recuerden que el formalismo se rige básicamente por evidencias materiales, ¿ok? Al plano inmaterial. Aquí estamos ya en la mente del lector, en la mente del escritor. ¿Cómo se comprende y cómo se organizan los materiales? Pero formalistas, bueno, formalistas, pues subsumen toda esta, que después fue una riqueza enorme en la teoría literaria, a un orden causal temporal y específicamente el tiempo.
va a ser lo dominante en esta concepción. ¿Ok? A lo largo del tiempo, entonces, para tratar de resolver esto en los términos más materiales posibles, pues también se habla de la noción de motivo. ¿Ok? Que pasó a ser concebido como una unidad mínima y temática de la fábula y entenderse como el principio constructivo mínimo que da forma a la trama. De todos los conceptos que uno puede revisar, cuando uno revisa pues, los textos de los formalistas rusos más importantes, la noción de motivo siempre quedó un poco en el aire. Y es una noción que viene a traer bastantes complicaciones, creo yo, más allá de que intenta explicar. Entonces, este concepto queda así, establecido en la historia de la teoría literaria, ¿verdad? Y se vuelve a revisar en los manuales de perspectiva literaria de una manera respetando más o menos las definiciones y las funciones que fueron establecidas al principio, hasta que comienzan a abrirse algunas brechas precisamente en el manejo de esos conceptos. Y nosotros podemos hablar entonces de una superación de ese sentido inmanentista hacia modelos que son pues mucho más abiertos. Por supuesto, estamos aquí hablando de grandes trechos de historia, ¿no? Si sacamos la cuenta, por ejemplo, los primeros textos que conocemos del formalismo ruso en la primera década del siglo XX, y hablamos, por ejemplo, de un texto que va a ser fundamental para entender lo que estamos hablando ahorita, como es el caso del libro Lector en Fábula de Humberto Eco. Estamos hablando ya del año 89, creo, ¿no? Estamos pasando muchísimos años de discusión, de teoría, de aplicaciones para que se llegue a este punto de apertura. ¿Ok? Pero todavía, aún con esta apertura que se ha ejecutado, cuando hablamos ya del año 86, estamos hablando de muchos años también, ¿no? Aún los manuales recogen, pues, las estratificaciones y haciendo la oposición entre trama y fábula. En la formación básica de todos nosotros está este concepto, así como la ordenación causal temporal del relato, ¿ok? De la historia. Entonces, nosotros lo entendemos así y quedó así fijado en la historia de la teoría, incluso cuando hay otros debates que se han abierto y que tal vez sean muchísimo más cónsonos muchísimo más amplios y que permitan entender tal vez mejor los procesos. ¿Ok? Los procesos de comprensión del texto. Porque a fin de cuentas es lo que nos interesa, entender, comprender, ¿no? Explicar qué es lo que ocurre allí. Pasemos entonces a, ¿no? ¿Qué pasa? Entremos entremos por esta puerta hacia esa superación del imanentismo, ¿verdad? En las críticas de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, ustedes saben, es un hermeneuta, ¿no? Un productor de explicaciones sobre la hermenéutica muy importante. Entre ellos, algunos textos que son fundamentales. Uno es del texto a la acción, que explica, son ensayos sobre hermenéutica muy interesantes para comprender en qué consiste esta metodología, ¿verdad? Y los otros son textos que ahorita no recuerdo el nombre, creo que se llama Tiempo y Narración. Son 3 volúmenes que recogen también los 3 momentos, los 3 grandes momentos de la comunicación literaria. Sí, la prefiguración, que es la génesis del texto, la figuración, que es el texto, y la refiguración, que corresponde ya al lector, ¿no? Em, Entre otras cosas, que se puede decir uno de Paul Ricoeur, al cual admiro y quiero muchísimo, eh, es que es una hermenéutica que está abocada a la práctica del análisis. De manera que no es un discurso que se queda en las alturas de la reflexión, sino que pasa directamente a asumir el enfrentamiento del lector al texto, o lo que él concibe como la conjunción del mundo del lector con el mundo del texto.
Entonces, para Riquet, ¿verdad? Los fenómenos de representación son criticados, ¿no? Y dice, los modelos puramente estructurales, esos son los que él critica. Señala que comprender los textos narrativos no es una simple combinatoria lógica, sino el cruce vital entre el saber sobre el mundo y el saber sobre los textos. Entonces nosotros comenzamos a caer acá. Yo coloco a Paul Ricoeur, pero nosotros tendríamos que también citar todo el mundo de la teoría de la recepción que pasa por ahí y viene un poco a desarmar estas estructuras tan rígidas de acercamiento a la comprensión del texto, ¿no? Entonces, es lo que plantea es precisamente trascender esos modelos que son rígidos, que son estructurales, y pasar un poco a poner el acento en la relación entre texto y lector. Después de todo, en el ámbito de la fábula, no es que estuviese negado en las discusiones anteriores, porque la fábula, pues precisamente es una reorganización, pero digamos que no estaba lo suficientemente explorado otros elementos que intervienen por precisamente la reducción de la comunicación literaria a la evidencia del texto, a la materialidad del texto, a su estructura, etcétera, ¿no? Pasemos aquí entonces a cosas que son ya bien interesantes para entender cómo se salta de una cosa a otra. Nosotros en nuestra formación básica nos hablan de fábula exactamente en el sentido que hemos venido comentando, ¿ok? Pero nosotros en la contemporaneidad estamos trabajando con otras cosas, ¿no? En este salto tiene que ver toda la teoría de la recepción, todo un montón de movimientos que trabajan con la lectura, la comprensión de la lectura, también la evolución de la lingüística, ¿no? Tiene que ver en esto, pero vamos a centrarnos en un hito que me parece importantísimo, que es el hito que hace Humberto Eco con el modelo cooperativo. ¿Qué pasa con el modelo cooperativo de Humberto Eco? Que está planteado básicamente el lector y fábula. Humberto Eco hace un esfuerzo enorme y se plantea un modelo, ¿verdad? En el cual él intenta comprender el proceso de esa comunicación literaria. ¿Qué pasa cuando un texto literario que ha sido producido por un autor que escribe literatura se encuentra con su lector? ¿Qué es ese texto antes de encontrarse con su lector? ¿Y qué es ese texto después de encontrarse con su lector? ¿Y cómo ese encuentro se ejecuta, funciona? Es un esfuerzo arduo, un esfuerzo yo creo que bastante ajustado a la realidad de nuestro acercamiento a los textos, de nuestra comprensión del texto. ¿Por qué es un modelo cooperativo? Porque precisamente se da entre texto y lector. Básicamente, una de las propuestas básicas de Humberto Eco es que un texto no está completo hasta que no es asumido por un lector. Pero ese texto no es una entidad pasiva. Ese texto es una entidad que tiene estrategias que permiten prefigurar la actuación de ese lector. Y el lector, pues, colabora con esas estrategias textuales para que finalmente surja el sentido del texto. En este modelo de Humberto Eco, él establece claramente tres estratos, tres estructuras. Un estrato del texto donde se dan las operaciones de decodificación, pero también operaciones que van más allá, porque son operaciones de implicaciones lingüísticas, pero que tienen que ver también con implicaciones semánticas, porque ese enfrentamiento del lector con el texto, ¿ok? No es un enfrentamiento lineal, ni homogéneo, ni unilateral, ni en una sola dimensión, ni con un orden específico. Humberto Eco está considerando precisamente el acercamiento natural a la lectura.
En el modelo que va a establecer como todo modelo, este enfrentamiento parece estilizado. Tiene, ya se los comenté la vez pasada que nos vimos, una doble dirección, ¿no? O sea, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Pero básicamente lo que plantea es que un escritor produce un texto, que es el texto que va a ser leído. Cuando el lector se enfrenta a ese texto, traspasa esas estructuras lingüísticas textuales, ¿no? Porque es su discurso hacia las estructuras narrativas y de allí a las estructuras de la fábula. Esto es básicamente muy simplificado lo que Humberto Eco propone. ¿Qué va a proponer? Que de todas las operaciones, ¿verdad? Que el lector hace, esas operaciones inferenciales, esas operaciones de decodificación, le van a permitir entrar en el mundo de la historia, que es donde se manejan los esquemas referenciales de ese texto, ¿ok? Y, por supuesto, adosado a los esquemas de verosimilitud. Ahí vamos a ver unas cosas interesantes después. Y una vez que él resuelve estos esquemas referenciales en la lectura, pues él pasa al mundo de la fábula que en lector y fábula va a equiparar él a mundos posibles. Este es un salto importantísimo. Mundos posibles que en su teoría, no en la filosofía, ¿verdad? Sino en su teoría, es lo que Thomas Pavel, en un libro que se publica el mismo año, con una perspectiva diferente a la de Eco, va a llamar mundos ficcionales. Me parece a mí un nombre muchísimo más correcto. Eh, en Lector y Fábula, Humberto Eco va a hacer el malabarismo de decir, oye, la fábula en realidad corresponde al mundo posible creado por el texto, pero como yo no estoy haciendo filosofía, sino teoría literaria, pues vamos a decir que esto que yo llamo mundos posibles corresponde a los mundos creados imaginariamente por el lector a partir de la lectura, es decir, las ficciones, los mundos ficticios, ¿no? Pavel no hace estos malabarismos, sino que directamente inventa una nomenclatura. ¿Qué implica esto? Este salto tan enorme. ¿Y cuáles son las bases que permiten hacer eso? También, porque no es tampoco porque a Humberto Eco se le ocurrió de la nada hacer un modelo así, sino que le está siguiendo esta trayectoria que nosotros hemos venido señalando, ¿verdad? Cuando los formalistas rusos proponen que la trama es un ordenamiento temporal causal o causal temporal, ¿ok? Ellos comienzan a hilar sus proposiciones desde el punto de vista de que una cosa ocurre primero que otra. Es la preocupación fundamental. Es decir, si una historia comienza con el recurso de lo que llamamos in medias res, como, como Cien años de soledad, por ejemplo, que comienza por la mitad de la historia o la mitad del asunto, que es lo que quiere decir este recurso. ¿Ok? Cuando yo termino de leer la obra, yo soy capaz de decir, aquí se cuenta la historia de una estirpe que comienza con uno, ¿verdad? Y termina con un último miembro de esa estirpe. Es una historia que cubre 100 años. Este, primero está este Aureliano Buendía, después están todos los acerca, después está, ¿no? Sí, y tal como dice esa maravillosa mise en Abîme con que termina la novela, ¿verdad? El documento que está leyendo, eh, se me fue, que está leyendo, el documento que se lee al final, dice al primero las hormigas se lo están, al primero está bajo una mata de almendro y al último las hormigas se lo están comiendo. ¿No? Luego pasa un ventarrón y ¡pum! Se acabó el mundo. Sí, nosotros logramos hacer esa ordenación a pesar de que la historia no se cuenta así. Entonces, ¿qué es lo que están, a qué casi
que se dedican a las descripciones, poner los acentos en las explicaciones, los esfuerzos analíticos que se hacen durante los años primeros, en demostrar cómo se hacían esas reordenaciones que son básicamente en el eje temporal. Pero otros teóricos en el camino, ¿verdad? En el camino de esas discusiones, es el caso de gente que interviene en el medio desde la narratología, como es el caso de Gerard Genet o Mieckebal, que van a decir, ya va, cuando se hace esa reorganización de la fábula, no es solamente el tiempo el que está actuando, sino que también hay elementos que conciernen al espacio. Hay elementos que conciernen a, a la clase actoral del relato, ¿ok? A los actantes de ese relato. Hay cosas que tienen que ver con sus relaciones y cuando nosotros miramos estas discusiones desde la narratología, comenzamos a entender de dónde vienen también muchas de las implicaciones que hace Humberto Eco, que tienen que ver con elementos que la narratología venía discutiendo, matizando y poniendo sobre la mesa. De manera que cuando dicen que en la fábula están implicados, ¿verdad? El tiempo y el espacio también, los personajes, es decir, los actantes, ¿verdad? De esas tramas que han sido propuestas en el texto y además las relaciones de ellos entre sí con los objetos que aparecen mencionados ahí, entonces ya estamos viendo en definitiva, lo que llamamos las condiciones mínimas para la existencia de los mundos, sus condiciones de posibilidad, ¿no? Entonces, esto es lo que está mirando Eco, esto es lo que mira Pavel. Dice, oye, pero en los textos, ¿verdad? Hay un estrato que es producido por el relato cuando actualiza una cantidad de esquemas de referencias y los estructura que se manifiestan en un nivel que no es material en la historia y que no se produce manifiestamente, sino que es producido por una labor interpretativa del lector y que produce unas estructuras, que son estructuras propiamente, estructuras que tienen ¿cuál sustancia? La sustancia misma, dice Humberto Eco, de que está hecho el significado de una palabra. Es una sustancia semántica organizada que nosotros hemos venido llamando fábula, describiéndola parcialmente, limitadamente, de manera rígida, pero que tiene unas posibilidades muy distintas y muchísimo más amplias. Entonces ahí es que tenemos a Humberto Eco y Faber, ¿verdad? Y la proposición de la fábula como una dimensión virtual. Esa discusión, como les dije, fue dada desde la narratología y un actor importante es, por ejemplo, Mieckebal, que es uno de los teóricos que contribuyó a esto, a esa definición, ¿no? A pesar de que cuando uno lee a Gerard Genet le da un, un responso, un revolcón, una muy mala calificación a la teoría de Mieckebal. Y esto precisamente fue lo que me hizo a mí ir a Mieckebal para leerla. Y llegué a entender, pues, sus planteamientos, pues, tienen muchísimo sentido, ¿no? Val divide la fábula aislando sus elementos estables. Estos incluyen no solo los actores o personajes que mantienen cierta constancia, sino también a los lugares y las cosas tangibles dentro de la narración. ¿Ve? Ese salto, esa inclusión va a ser fundamental para dar el paso hacia el mundo posible. Y aquí, vamos a ver si logro rodar esto, porque no puedo leer la diapositiva, que necesito leerla. Ok, aquí. Constituyen los elementos mutables y constituyen los acontecimientos y cambios que suceden. Esto libera la fábula de tener que ser obligatoriamente una cadena temporal causal estrictamente lineal, enriqueciendo su capacidad de análisis, ¿no? En el momento que se meten las relaciones,
se meten objetos, se meten elementos que son mutables con elementos que son inmutables, pues ahí comienza a haber un cambio importante. ¿Ok? Esto lleva a entender, y esta denominación ya me pertenece, ¿ok? Esta es una denominación que yo hago después de haber examinado una cantidad de documentos teóricos y literarios, pues yo prefiero hablar de la constitución del texto literario como formado por dimensiones. Y esas dimensiones constituyen, pues, un dispositivo que en realidad tiene un espesor, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva integradora, la fábula se comprende como una dimensión virtual del espacio literario. Es un estrato puramente operativo, compuesto por estructuras subyacentes. Genera y estimula las actividades de interpretación profunda en el acto de lectura y es el lugar donde el discurso y la referencialidad terminan por encontrarse para construir universos ficcionales dotados de consistencia y sentido integral. ¿De dónde surge esto? Pues surge de la lectura básicamente y de las contribuciones de Pavel y Eco, junto con las contribuciones de José María Garrido Domínguez, ¿no? Que también tiene unas aportaciones importantes. Repasemos entonces si concebimos por un momento que un texto literario, una obra, puede estar construida por dimensiones. Nosotros teníamos en principio, tendríamos una dimensión que es textual, ¿no? En esa dimensión textual que corresponde pues al estrato del texto, se dan todas las operaciones que tienen que ver con el texto. Pero el hecho de nosotros hablar de dimensiones implica que una dimensión no se sostiene absolutamente sola y tampoco es aislable de la misma manera, sino que mantiene un conjunto de relaciones específicas, pero también abiertas y variables, ¿ok? Con los otros estratos o con las otras dimensiones que conforman ese dispositivo. Este modelo me resulta muchísimo más cómodo porque le da cierto eh, espesor y una cierta forma de recorrer los textos que no es lineal, sino que es precisamente espacial, ¿no? Más anclada en la espacialidad más que en las dimensiones temporales o en la linealidad. ¿No? Entonces, podemos nosotros ver ahí, por ejemplo, los fenómenos que hemos estudiado, por ejemplo, en el cuento Cachalo, ¿no? Que van del sistema de indexicalización en el texto, en el estrato, en la dimensión del texto, a marcar los esquemas referenciales del texto, intratextuales y extratextuales, ¿no? Y también a determinar qué tipo de mundo estamos construyendo ahí. Entonces, este tipo de relaciones que son específicas, pero que al mismo tiempo son abiertas y variables, permiten una manejabilidad del modelo que me parece mucho más plástica en el sentido del análisis, ¿no? Y del establecimiento de relaciones entre los distintos elementos que conforman ese complejísimo dispositivo que es el texto literario. Em, un texto literario, entonces, conformado por dimensiones, tiene esta dimensión, que es la dimensión del texto, pero esa dimensión del texto también tiene sus correspondencias, ¿verdad? En la dimensión de la referencialidad o la dimensión referencial de ese texto. Y ahí nosotros nos ubicamos más en el estrato de la historia. Entonces, y un elemento importantísimo aquí para entender cómo funciona esta dimensión de la historia, ¿ok? La dimensión referencial, es entender cómo cada vez que nosotros invocamos la verosimilitud,
que no es más que la lectura de los esquemas referenciales, estamos dando fe de la factura ficcional de un texto. ¿Ok? Este sistema es interesante para nosotros poder entender la relación del texto con su afuera y las relaciones del texto con las nociones de verdad y las nociones de realidad que han pues también eh, introducido muchísimas discusiones en la historia de la teoría sobre el tema de la mímesis y de la representación. ¿Sí? Entonces, nos permite abordar todas estas circunstancias. En un momento yo les puse a ustedes un ejemplo que me sigue pareciendo bueno por lo concreto que es. Cuando en una novela, en un relato, a ti se te dice que tal personaje fue al supermercado o compró, qué sé yo, salsa de tomate en el supermercado, a ti no te tienen que explicar paso a paso y exhaustivamente cómo ocurrió ese hecho ficticio, porque tú posees, tu cultura te provee de un esquema referencial que permite resolver muchísimos problemas de representación. Entre ellos, uno mayúsculo, el de la maximalidad, es decir, la imposibilidad de la representación de describir o representar en absolutamente todos sus términos totales algún hecho, algún objeto, alguna relación, cualquier cosa que sea representada. Este mecanismo, el mecanismo de los esquemas de referencias internas y externas de los textos, nos permite a nosotros entonces poder construir mundos con una ilusión de completud, a pesar de que esos mundos están llenos de huecos y de vacíos informacionales. Estos esquemas internos y externos de referencia, por otro lado, nos permiten a nosotros entender cómo funciona la verosimilitud interna y externa de los textos, ¿no? Estos textos literarios, ¿verdad? En su verosimilitud interna, establecen unas reglas que básicamente van a conectar ¿con qué? Con el estrato virtual, porque van a decir cuál va a ser la lógica de funcionamiento del mundo representado en ese estrato referencial. ¿Ok? Nos van a decir a nosotros cuáles son los esquemas de referencia válidos para un mundo específico. Pero todo esto lo estamos resolviendo, en realidad, es en el esquema, es en la dimensión virtual de ese texto, en esa dimensión puramente operativa, donde se dan los reordenamientos y las convenciones profundas que permiten no solamente entender ese mundo, entender la historia, comprender qué es lo que se nos está diciendo en ese viaje constante entre dimensiones que se da cuando estamos comprendiendo y estamos asumiendo la lectura de un texto, sino también llegar a asignar a ese texto otra cosa importantísima de los textos literarios, que son los sentidos añadidos, es decir, los esquemas ideológicos y simbólicos que nosotros le atribuimos a todos los textos que leemos, porque ese es otro nivel de lectura que se resuelve allí también. ¿Ok? Entonces, esta estrato de la referencia, el trato de la construcción, de la referencia de la representación, ¿verdad? Nos dicen nosotros los esquemas que estamos manejando internamente en los textos. Por ejemplo, un mundo donde la gravedad no funciona de la misma manera que funciona en nuestro mundo, sino que los objetos flotan constantemente en una sociedad construida sobre la flotación y el vuelo. Bueno, habrá esquemas referenciales internos que permiten poder construir ese mundo. Y el texto los presenta y presenta y los presenta en relación con las alteraciones, las cercanías o las distancias que tenga con los esquemas referenciales del afuera, es decir,
con el funcionamiento de la realidad, que es nuestro esquema referencial básico y primario para la construcción de las ficciones. En el nivel de la fábula, entonces, se van a resolver en esa dimensión que llamamos virtual, ¿verdad? Habiendo hecho las transformaciones y los saltos correspondientes desde la comprensión teórica de estos fenómenos. Con Eco y Paver vamos a resolver muchísimos de estos problemas de comprensión de los textos. Bien, veamos ahora. Esto que llama Humberto Eco mundos posibles y Tomás Paver va a llamar mundos ficcionales, ¿verdad? Tiene unas diferencias, hay algunos elementos interesantes de comentar de diferencias de elementos establecidos por Paver, ¿ok? Que están presentados en Eco de otra manera, de manera parcial, que me parece que contribuyen a la comprensión del fenómeno. Tanto el libro Lector in Fábula de Humberto Eco como el libro Mundos de Ficción de Thomas Paver se pueden leer de manera absolutamente complementaria, ¿ok? De manera complementaria totalmente. Son libros que pueden establecer un acuerdo desde sus perspectivas y se enriquecen el uno al otro. Por tanto, si uno se va a meter en estas aguas, creo yo que estos dos libros básicos deben ser leídos como un díptico. ¿Ok? ¿Qué agrega Tomás Pavel que es muy interesante? Aparte de lo que he dicho, refiriéndome a Eco, en gran parte está también contemplado en Tomás Pavel y está también contemplado en Garrido Domínguez. Tomás Pavel sostiene que para participar plenamente en un mundo de ficción es necesario un desdoblamiento. Tanto el autor como el lector deben proyectar un yo ficcional. ¿Ok? Ese yo ficcional, en el caso de Thomas Paver, es un yo que vive la ficción. Es un yo que se adentra en la ficción y que comprende la lógica de la ficción básicamente desde lo que nosotros conocemos como un pacto de lectura. Ese pacto de lectura que dice, yo voy a aceptar las premisas de este texto y voy a suspender mis expectativas de realidad, ¿ok? Mis expectativas de verificación de la realidad y voy a aceptar las verificaciones que tú me estás dando como parte de tu lógica de funcionamiento. Y este yo de ficción, que no es mi yo preparado para el mundo real, va a aceptar, por ejemplo, que tú plantees cosas que no están de acuerdo con mi matriz de mundo de origen, es decir, de mi mundo real, las voy a aceptar como buenas y voy a tratar de encajarlas en un sistema coherente. Pero también voy a hacer suspensiones que son morales, que son ideológicas, ¿ok? Por ejemplo, un relato en primera persona sobre un crimen que yo estoy leyendo, yo no voy a llamar a la policía para denunciar al autor de la novela porque está confesando un asesinato. Porque yo estoy asumiendo que ese yo que está presente en el texto es un yo ficticio y que este yo que asiste al asesinato en ese mundo ficticio no es alguien que tenga las mismas prevenciones morales que tengo yo para el mundo real. De manera que eso me permite a mí, por ejemplo, como ocurre en muchas películas, en muchos libros, simpatizar absolutamente con el malvado, con el villano, cosa que en la vida real yo no haría. En la vida real, mis convenciones morales me impiden simpatizar con el villano, pero en las películas mil veces he simpatizado con el villano. ¿Ok? Entonces, estas cosas son las que permiten y nos equipan a nosotros para la travesía por los mundos de ficción. ¿Qué va a decir de ese que está llamando Faber yo ficcional? ¿Cuál sería, digamos, de alguna manera su equivalente en la teoría de Humberto Eco? Lo que él llama el lector modelo y el autor modelo. ¿Ok?
que son los portadores de las estrategias de comprensión de ese texto. Es decir, un texto, un texto que proyecte que su autor prevea, por ejemplo, eh, los temas, por ejemplo, qué sé yo, de exploraciones en cuevas, está presuponiendo un lector que no sufra de claustrofobia, por ejemplo, ¿ok? O que disfrute la sensación angustiosa de la claustrofobia como vivencia ficcional. Lo está previendo, ¿no? Ese es el autor que está prefigurando ese texto, ¿no? Con sus estrategias. Y esto sería, digamos, una forma equivalente, digamos, salvando las diferencias de modelo y de perspectiva en la otra teoría. Vayamos entonces ahora acá. ¿Qué otra cosa introduce Pavel que me parece muy útil para nosotros entender y comprender cómo funciona la comprensión de un texto? El término de desviación del mundo factual, es decir, las relaciones de distancia, ¿no? Eh, eh, en los mundos de ficción respecto de los mundos reales o la realidad factual y de los mundos de ficción entre sí. Esto me permite a mí decir, por ejemplo, que el mundo de los cuentos de hadas se aleja mucho de mi mundo. Es un mundo muy lejano, porque en las hadas yo voy a encontrar en principio hadas que no existen en mi mundo. Es decir, y no solamente seres, sino relaciones, cambios en el espacio, en el funcionamiento del tiempo. Estas cosas me permiten a mí entender que un mundo de ficción siempre es una desviación del mundo factual y guarda una distancia mínima o máxima de mi mundo, mi mundo real, que es la matriz de invención pues de todos los mundos, porque ese es nuestro esquema referencial básico. ¿Ok? Entonces, estas distancias marcan también la construcción de marcos referenciales que permiten que ese mundo alternativo funcione. Son marcos referenciales internos de ese mundo, pero esos marcos referenciales se basan a su vez en mi realidad y solo por eso puedo comprenderlos. Pero, ¿cómo los comprendo? Los comprendo porque mi comprensión del mundo está hecha de convenciones. Y esas convenciones, ¿verdad? Son las que me permiten entrar en los textos, haciendo las previsiones correctas, esas previsiones, inferencias, estableciendo los horizontes de lectura que establece la teoría de la recepción o resolviendo lo que Humberto Eco llama las disyunciones del texto, es decir, tomar decisiones interpretativas. Solo lo puedo hacer porque, según Pavel, yo me muevo en un mundo de convenciones. De manera que el ejemplo que les puse el otro día, cuando alguien comienza un cuento diciendo, había una vez hace mucho, mucho tiempo en un lugar muy lejano, yo estoy esperando un mundo de cuentos de hadas. Si es un cuento de hadas, no me tienen que dar muchas más explicaciones porque la convención genérica que ha sido dada por esa llave, ese dispositivo textual. Fíjense, estamos en la, mm, en la dimensión del texto. Sí, esa enunciación típica, discursiva, me abre la puerta a una cantidad de convenciones que funcionan en el estrato de la referencia y que me permiten a mí
hacer operaciones interpretativas que doy en la dimensión virtual de ese texto, que forman ya parte de mi tratamiento con el texto. Y yo puedo distinguir además, como lector, como interpretador de ese dispositivo, como persona que lo habita, ¿ok? Yo puedo distinguir cuando estoy tratando con convenciones estructurales, es decir, convenciones que dan a ese mundo que yo estoy habitando su posibilidad de existencia de lo que se llaman preconvenciones o juegos de coordinación, que forman parte de la pragmática, es decir, de la forma en que yo trato con esos mundos. Por poner un ejemplo así que es como muy claro, ¿verdad? En los textos policiales hay una convención que es la que dice que el que investiga el crimen no puede ser el criminal, evidentemente, porque si no va a guardarse información. Es un juego tramposo. Si ustedes leen los manuales, los decálogos, los ensayos producidos alrededor del texto policial, que hubo muchos, cómo escribir un buen cuento policial, cómo escribir la historia de un crimen, este, eh, bueno, hay cantidad de decálogos para escribir cuentos y hay fórmulas y hay prohibiciones. Una de ellas, por ejemplo, es esa. El que investiga no puede ser el asesino, porque constituye una trampa con el lector, porque el juego del policial, cuando menos el policial clásico, suele ser que el lector trata de descubrir quién es el criminal antes que el que está contando, pues lo descubra, ¿no? Antes que el narrador. Entonces, claro, o antes que el investigador. Entonces, claro, eso se considera un juego doloso, pues hay una... Sin embargo, si el que investiga es el criminal, puede ser una estafa, pero el texto no deja de ser policial. Sigue teniendo los elementos de un crimen, un investigador, una investigación, que son los elementos muy básicos del policial. Entonces, si eso sigue funcionando, el policial sigue siendo policial. No importa si el criminal es el investigador. Ahí tenemos una distinción. Para que un policial sea policial, tiene que tener unos elementos mínimos, ¿ok? Y es que tiene que haber un crimen, tiene que haber un investigador y tiene que haber una investigación. Eso en el policial, ¿ok? No sabe que hay discusiones en torno a esto, que incluso existe en la novela criminal, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en esas honduras, sino en una concepción genérica básica. Eso es una convención estructural. Pero que el investigador no sea el asesino es una preconvención o un juego de coordinación, una pragmática, un asunto pragmático. Es decir, es la forma en que nosotros socialmente nos hemos acostumbrado a relacionarnos con ese objeto. Entonces, a esas finuras nosotros podemos llegar, ¿verdad? Los lectores con su equipamiento básico como lector, es decir, con la comprensión de los esquemas referenciales que un texto tiene. ¿Ok? Y todo eso en gran parte, ¿por qué? Porque lo que estamos estudiando cuando nos enfrentamos a este tipo de cosas es lo que se llama el pacto ficcional. ¿Ok? Yo dije, Garrido Domínguez, no, es José María Pozuelo y Bancos. Así que por favor, cuando vean esta clase, donde yo digo Garrido Domínguez, que suelo confundir a los autores, es José María Pozuelo y Bancos. ¿Ok? Esta es el pacto ficcional establecido por, bien explicado, no establecido, explicado, bien explicado por el Pozuelo y Bancos, ¿verdad? Él dice, la conexión, no, no lo dice, plantea. La conexión entre las entidades textuales y extratextuales se logra mediante un firme pacto de ficción o contrato de lectura.
Este proceso exige una enajenación mimética, cualidad del texto literario para establecer un sistema comunicativo imaginario donde el lector pueda suspender voluntariamente sus expectativas de realidad empírica inmediata. ¿Ok? Entonces, ahí nosotros tenemos, ¿verdad? El planteamiento, pues, que nos conecta, digamos, con el inicio, porque a fin de cuentas, creo yo, todo se trata, en el fondo de esto, de cómo leemos y entender de qué va y en qué consiste ese contrato que yo hago como sujeto del mundo con esos objetos que pertenecen a otra realidad sumamente misteriosa, pero que provee tantísima riqueza con el enfrentamiento con la literatura. Y bueno, yo creo que ese es el trabajo que los teóricos hacemos, tratar de entender, honrando ese pacto con los textos. Bueno, este era, digamos, parte de lo que quería decirle. Un curso como este no se agota, creo yo, y creo yo que no se agota nunca. Y bueno, y no se agota nunca porque el misterio no se agota. Y gracias a Dios el misterio no se agota, pues no tendríamos trabajo nosotros, ¿no? Entonces, creo que nos quedan 2 minuticos para hacer nuestras últimas conversaciones, ¿verdad? eh, y comentar un poco también sobre la comprensión de los textos que hemos hecho, incluso la gente que entregó últimas sus esquemas, yo los estuve viendo, sus dibujitos. Hay uno que no entiendo para nada, que no entiendo la letra, que está hecho en una hoja rayada, no me acuerdo de quién es, pero podemos conversar de eso también en estos minutos que creo que nos quedan, ¿no? Aló, me quedé hablando sola. Ay, no, Ah, no, no. profe, yo la Ah, escucho. no, Mosca, ve a ver si yo di toda esa clase y no, no se grabó nada. Ya, ok. Yo Ah, quisiera hacer dos preguntitas diga. de lo que fui viendo. Este, en, de acuerdo a todo lo que ha dicho, entonces sería algo así como que el lector vendría, según Eco, por ejemplo, vendría a ser un complemento para que el texto sea, ¿no? O sea, él Claro. completaría el texto de Lo acuerdo completa. a su conocimiento no solamente de la literatura, sino del mundo. Del mundo, eso es lo que llama la enciclopedia. Eco llama Ok. esto su enciclopedia. Es decir, el lector viene con una enciclopedia, el texto tiene otra, porque el autor tiene otra enciclopedia. Mm, Y nosotros nos enfrentamos a los textos con eso, pero eso lo podemos aplicar no solamente a la lectura literaria, sino también a otros fenómenos de interpretación. Es decir, cuando nosotros vemos la maravillosa película Shrek, que nunca, no sé, si yo la Shrek. digo así, no sé el Ajá. título, ustedes ven que la enciclopedia de un niño de 5 años está perfectamente preparada para verla, Ujú. pero un adulto que tenga una cultura cinematográfica amplia la verá también en otros niveles y en muchos otros niveles. Sí, uno la puede Es ver decir, con otros ojos, esa, o sea, con con diferentes otros ojos. ojos, Exactamente. Si no usted vio, solamente con lo del niño, sino con lo del background que uno ya trae, pues. Porque hay una exacto, parte donde a él le siembran droga, eso no lo entiende un ajá. niño. Es posible que no lo entienda o que bueno. No, porque Pero se ve que lo es, agarran una bolsita, no sé qué, que a mí sí. yo me quedé sorprendida, ¿no? Meter eso en una película infantil. Bueno, es que meten muchas cosas Sí, así, por eso es tan divertida. Pero el que vio, por ejemplo, Psicosis, la película de Hitchcock, pues, este, va a disfrutar muchísimo de una escena. El que vio Matrix también, mm. ¿no? Va a disfrutar de otra manera, porque viene con otras referencias. Diga, Joiner. Ya va, yo no ha terminado. Ah, Me falta perdón. otra La cosita otra, la otra pregunta, sí. sobre la proyección del yo ficcional. Lo entendí Ajá. así, ¿no? Que es como entrar en un juego, como si yo fuera un niño. ¿Sabes que los niños, tú dices, los niños se Ujú, creen, o sea, lo que tienen que creerse en el momento que van a jugar, ¿no? ujú, Y me acordé, en mi experiencia con los libros de Rowling, la ajá. de Harry Potter. Sí.
O sea, yo recuerdo que yo leí esos libros y yo me metí, yo me creí eso. Y cuando salía del libro decía, ay, qué lástima que esto no exista. Entonces me imagino que es algo Bueno, así no como, sabemos, María. bueno, sí, No como, sabemos, porque acuérdate que tú eres una mugrosa mugo. como el niño quien asume como cierto el hecho, en este caso narrativo, ¿no? Sí. El yo ficcional, lo que explica Pavel, es precisamente ese dispositivo psicológico que nos permite a nosotros suspender, pues, esas expectativas y entrar en el juego de las premisas que el texto propone. Ujú. Si el texto te va a decir a ti, por ejemplo, yo se lo puse una vez con el ejemplo de Jurassic Park. Es decir, ¿qué establece la premisa de Jurassic Park? Que científicamente es posible clonar a un dinosaurio a partir de una gota de sangre, ¿verdad? Que está en un zancudo que se conservó en una resina desde tiempos, pues, desde los tiempos de los dinosaurios, ¿no? Ya llegó la profesora de la Ah, siguiente clase. Fíjense. Nosotros quedamos hasta aquí por el momento. Hemos finalizado, pues, evidentemente el curso. Yo les voy a pasar por el WhatsApp, les voy a pasar las indicaciones para el ensayito final que deben entregar, ¿ok? Un ensayo breve de reflexión sobre estas cosas. Yo les voy a pasar por ahí todas las instrucciones, ¿ok? Pero por supuesto, nosotros siempre podemos acordar alguna otra, reunión que puede ser, qué sé yo, ya informal, ya fuera, ya no, Camilo, no te sientas obligado a nada de esto, ya pues informar, exacto, que podamos discutir cosas sobre las cuales ustedes todavía tengan dudas, ¿ok? Que puede ser incluso un domingo, yo les mando la invitación por Meet y chévere, lo hacemos. Ya llegó la profesora de la siguiente sí, clase, así que profe. Erasmo, habla rapidito para despedirnos. Bueno, profe, a ver, dos cosas. Primero, el que hizo el esquema que no se entendía la letra fui yo. Ah, ok. Ok, ya me lo Era- comentará. Sí, pero entonces yo tengo que organizar eso allí porque ya es un esquema, o sea, claro, del cuento La mano junto al muro, desde el punto de vista ya perceptual, o sea, de los Ok. personajes y además del narrador. Y además de eso, o sea, me pareció, o sea, me gustó mucho y además no solo eso, sino que da un marco de referencia más amplio para los estudios de los textos, lo que es la dimensión virtual del espacio literario y además que ese yo ficcional, o sea, a mí me parece que con todas las tendencias de la literatura actual que supuestamente tienen que obedecer todavía más a las ideologías, ya sea de género o de mercado, pues está en peligro también, por decirlo así, la autonomía del yo ficcional, porque entonces Mm, se está limitando espacios también para explorar, seguir explorando la condición humana y espacios que son esenciales, profe. ya, sí, los mercados editoriales evidentemente tienen bastante que ver en qué es lo que se difunde, ¿no? Y cómo llega a nosotros. Afortunadamente, nosotros tenemos también dispositivos poderosísimos ahorita, con internet y con todas las formas de difusión que contrarrestan un poco eso, ¿no? Democratizan más el espacio. Y es verdad que está saliendo mucho libro estúpido por ahí que, bueno, sí les puedo hacer llegar en digital la bibliografía que se usa para esto. Solamente hay un problema. Mundos de ficción, apenas hay, creo que 2 capítulos en internet. El libro está completo en inglés, ¿ok? No, profe, yo lo tengo digitalizado. Tú lo tienes Ay, digitalizado, Joiner. Joiner, pásalo en español, pásalo. Yo no lo tengo. Sí, en la vez pasada, el curso pasado, yo le tomé fotografías, eso fue horrible. Y un chico las pegó en un PDF, pero realmente las fotografías son horrorosas. Entonces tú lo puedes pasar, tendríamos un ejemplar en mejor estado. Y sí, lo puedo pasar eso y otras textos que realmente los estudios de la ficción son extraordinariamente hermosos. Y a mí me provoca es dictar.
un cursito solo de eso, porque de verdad es una belleza de teoría. Profe, Bueno, estamos dispuestos, yo estoy dispuesta. bueno, Mire, hablemos con Camilo. Y ujú, como quiera que parte del trabajo de producción mío frente a la Dirección de Cultura es también hacer esas cosas, podemos hacer una programación conjunta entre la maestría y la Dirección de Cultura de la Universidad de Oriente y se dicta ese curso como ahí y se certifica, pues. y en cuanto a los encuentros, yo creo que todos deben estar de acuerdo conmigo, no importa que no sea los sábados o en algún momento, que ahorita estamos así como que en el aire con los horarios y uno puede robarse unas horas que serían invertidas, Yo pues. estoy totalmente a la orden porque sé que todo esto requiere muchísima más explicación. Además, yo me siento en deuda porque yo preparé un programa más amplio, Bueno, pero con y nos una dejó percepción mía hambriento, nos y una dejó hambriento. percepción mía del tiempo que no era la que tenía que tener. Entonces, sí, podemos hacerlo. Yo estoy perfectamente a la orden. Yo no tengo ningún rollo. Por ejemplo, un domingo en la mañana, sentarme una hora con ustedes, 2 horas, no hay problema. ¿Ok? Nos ponemos de acuerdo Lo hablamos en en el el WhatsApp privado. para que la profesora que llegó me va a odiar porque le estoy quitando su tiempo. Bueno, chao muchachos, Chao, un placer. Seguimos encantada. hablando, quedamos por el WhatsApp, nos terminamos de despedir. Chao, profe, Hasta luego, muchísimas Felicitaciones, gracias. queridos. profe. Felicitaciones, Gracias. Gracias, Gracias a profe. profesora. ustedes, señores. Excelente. Gracias a ustedes. Profe, le envió Chau. el trabajo y de una vez el esquema. Chévere. Dale.